Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas nos muestra una de las situaciones que se estaban viviendo en aquel momento. Normalmente, cuando se habla de las primeras comunidades cristianas, pues se idealiza mucho a las comunidades cristianas, ¿no? Lo tenían todo en común, es decir, no había conflictos, y no. Como seres humanos somos limitados, tenemos errores, tenemos diferentes opiniones, ¿no? Diversas ideas respecto a una realidad. Y obviamente no era la excepción la comunidad de los Gálatas, mucho menos la comunidad cristiana primitiva. Vemos ya en San Pablo cómo San Pablo les dice, bueno, ustedes se quieren circuncidar, el tema de la circuncisión. Es decir, para ser judío, ¿verdad? Para ser del pueblo de Dios, tú tenías que circuncidarse, ¿no? O sea, el hombre, ¿no? Los niños, los varones, los primogénitos se tenían que circuncidar. Porque entonces, si no, no estaban siendo parte del pueblo judío. Y dice San Pablo, a ver, Gálatas, o sea, ustedes tienen que dar el paso. O sea, cierto, la ley estaba, la ley era para precisamente encauzarte al encuentro de Dios. Pero Cristo ha venido, te ha mostrado al Padre y te ha dicho, ¿verdad?, lo que es el reino. Entonces, Gálatas, den el paso a la fe verdadera. O sea, no te puedes quedar solamente en la ley, no te puedes quedar solamente en el ritualismo, no puedes tú obligar precisamente pues a los otros a que sigan un ritualismo que no viene en su cultura. Y recuerden que en San Pablo, ¿a quién va? A los paganos, ¿no? Y es obvio que no puedes tú transgredir la cultura regional. Ahí se hace una inculturación, ¿no? De la que habla Juan Pablo II en el tiempo del siglo pasado, ¿no? Que dice, ¿verdad? No del siglo pasado, de este siglo, pero obviamente San Pablo lo que dice es precisamente, San Juan Pablo dice, hay que inculturar, no hay que violentar, hay que observar lo bueno que hay en las culturas y entonces cristianizar. Entonces fíjense cómo San Pablo les dice, den ese paso. Inclusive tiene un conflicto con Santiago, con Pedro y muy probablemente con otros apóstoles. No obligues a estas personas a hacer lo que Cristo no les estuvo obligando. ¿Sí? O sea, la fe es la que vale. La fe es la que justifica al hombre. La fe en Cristo. Pero ojo, porque fíjense cómo nos muestra dos realidades distintas, ¿no? Y nos pasamos al Evangelio. Los fariseos no es que fueran malos. Los fariseos eran allegados al pueblo, enseñaban la palabra, enseñaban la ley, no eran malos. ¿Qué los hizo perderse? La esclavitud en la ley, la superficialidad, el no dar el salto, como dice San Pablo.
Eso es lo que les hizo perderse, en quedarse solamente con el ritualismo. Y por eso Jesús les dice, insensatos. O sea, ni porque el Hijo del Hombre está, ni porque el Hijo del Hombre se está revelando y está revelando al Padre, comprenden la ley, comprenden la palabra. Insensatos. Eso no les va a ayudar. Y lo mismo nos dice a nosotros, porque tenemos dos posturas dentro de la iglesia muy notorias. El rigorista, el legalista y el laxista. Hay muchos cristianos que son muy rigoristas consigo mismo y con los demás, al grado del fanatismo, de todo es pecado, ¿no? Si no hago esto, me estoy condenando, si no hago el otro, me estoy condenando, en todos lados vemos al demonio, en todos lados, ¿verdad? Vemos lo malo de las personas y véanlo, ese rigorismo, ese tradicionalismo malentendido ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿no? Ha traumado a muchos. Pero también está el laxismo, todo está permitido, hagámoslo todo, ¿no? No importa si no voy a misa, no importa si no rezo, no importa si no me confieso, no importa, o sea, total, yo me confieso con Dios. Fíjate la mentalidad protestante que ha imperado dentro de la iglesia, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué me confieso? Yo no tengo pecados. Fíjate, hasta dónde llega la soberbia, ¿no? Y están en un error, ¿no? ¿Para qué voy a misa? Total, yo voy cuando me nace, ¿no? ¿Verdad? Yo voy cuando me nace en el corazón voy, porque si no, ¿para qué voy? Fíjate, el laxismo. Ah, pues nada es pecado, ¿no? Puedo andarme metiendo con medio mundo y pues no es pecado. Puedo herir y transgredir a la dignidad del otro y no es pecado, ¿no? Y véanlo, ¿no? El laxismo, ¿no? O sea, puedo estar envenenando a la gente vendiendo drogas, secuestrando, robando, ¿no? O incluso haciendo trata de personas, pero sí muy devoto, ¿no? Con mi medallota, ¿no? De San Juditas o de la Virgen. El laxismo y el rigorismo, el tradicionalismo, ¿no? ¿No? El tradicionalismo de, por ejemplo, de cuando llega una persona malherida o una persona indigente y casi lo golpeas porque te desconcentró de tu oración, ¿no? Fíjate el rigorismo y el laxismo. Todos los extremos, hermanos, son malos. Todos los extremos. Tenemos que buscar el equilibrio espiritual. A eso estamos llamados. O sea, San Pablo no está diciendo que solamente la fe te va a salvar, no. Te está diciendo que tu mirada sea Cristo, que tu visión sea Cristo, que tu finalidad sea Cristo, no la ley por la ley. Que sea Cristo, que si tú haces algo, tu mirada sea puesta en Cristo, tu finalidad sea el encuentro con Cristo, ¿no? Y ese es el salto de la fe, la confianza de la fe, la justificación en Cristo. Pero no te quedes en los extremos del ritualismo, del rigorismo o del laxismo. No te quedes en ello, ¿sí? O sea, tienes que poner también de tu parte, porque seguir a Cristo es exigirte, ¿no? Ahí está Santa Teresa de Jesús que estamos recordando hoy, ¿no? Ella fue una gran reformadora. ¿Por qué pasaron las reformas? Porque se estaba dando el protestantismo. Por una parte, fíjense, o sea, Calvino, Lutero, todos estos que fueron mutilando y al grado de mutilar, adaptando la fe a su conveniencia. Porque en el fondo no era el estar en contra de que buscaran, fíjense bien, ¿no? Es un dato curioso. Todos dicen, ¿por qué se rebeló Lutero? Ah, porque la iglesia andaba vendiendo reliquias e indulgencias. Fíjate, por una parte se había ido al extremo la iglesia, ¿no?
se había estancado la iglesia, se había vuelto rigurista, ¿no? Se había dicho, o sea, se había vuelto tradicionalista al grado de decir, casi como los fariseos, si no haces esto te condenas. Y por una parte dices Lutero, bueno, o sea, estaba reclamando eso, sí, pero fíjate, en el fondo Lutero, como Calvino y como todos los que lo siguieron, ¿qué les movió? No la mirada en Cristo, no la finalidad del encuentro y de la verdad. Lo que les movió fue su interés. Porque Lutero buscaba la conveniencia y así se los digo, y aunque esté grabado, pues no después se casó con una religiosa. ¿Por qué? Pues porque su finalidad no era estar en la iglesia, porque obviamente Lutero buscaba su intencionalidad. Entonces fíjate bien, todos adaptaban la fe a su conveniencia. Todos. Los anglicanos, ¿de dónde surgieron? ¿No? De Enrique VIII. ¿Y por qué se separó los anglicanos? ¿Por qué? Porque no le dejaban, no le permitían al rey casarse con otra. ¿Y qué dijo? Pues fundó mi iglesia. Y así, todo su conveniencia. Entonces dice, ¿no? ¿Verdad? Viene las reformas, ¿verdad? Protestantes. Y después vienen las reformas y se dan cuenta muchos religiosos que estamos mal como iglesia, que tenemos que despertar, que tenemos que reformarnos. Y de ahí surgen las grandes reformas dentro de la iglesia, ¿no? Reformas como las de la que hace Santa Teresa de Jesús, reformas como las que hacen San Juan Bautista de la, ¿verdad? De la Concepción y tantas reformas que ha habido. Pero es para volver a los orígenes. La reforma no es un atacar a la reforma protestante. La reforma es vuelve a tus orígenes, que es Cristo Jesús. No te desvíes. Tu mirada está en Cristo Jesús. Por tanto, toda acción pastoral dentro de la iglesia, toda actividad espiritual dentro de la iglesia debe de ir encaminada a Cristo. Porque si no está encaminada a Cristo, olvídate. Lo mismo pasa, si tú vienes a misa, que sea la mirada puesta en Cristo, ¿no? Es decir, que sea el fin y no el medio. Hoy la iglesia ha puesto no como fin a Cristo, sino como medio. Tristemente. Cristo no es el medio, Cristo es el fin, el encuentro con Cristo. Los medios son, sí, el ritual, el ritualismo, algunos normativas, qué sé yo, pero no deben de ser la finalidad. Los fariseos la regaron, ¿por qué? Porque pusieron la ley como fin y no como medio. El fin es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Ese es tu fin. Que así sea. Vamos.